si un judío realmente acepta que Yeshua es el Mesías, él tiene que enseguida irse es por lo que su maestro le dice, no la Torá. ¿Cierto? Ahora, si realmente va a seguir a Yeshua, él tiene ahí algo que se llama el Brit HaHadashah, lo que llamamos Nuevo Testamento. Ahí tiene el testimonio de los que Jesús envió para hacerles saber las cosas según el plan de Dios en Jesús o Yeshua, no para que estén detrás de Moisés. Entonces, ¿a quién siguen? ¿A Moisés o siguen a Yeshua? ¿No es cierto? Y a eso enredan a gentiles que terminan disfrazándolos, terminan hasta circuncidándolos, y los gentiles en su ignorancia se dejan llevar de algo que va contrario a lo que el mismo Jesús les enseña a los que lo siguen a él. Entonces ya hablan de que el pacto ha sido renovado. ¿Cuál pacto puede ser renovado si no ha terminado? Si un pacto se termina, hablemos de renovarlo. Entonces, ¿cuándo terminó el viejo pacto? ¿Cuándo? Para que haya necesidad de hablar de renovado. Y si el que lo renovó es Jesús, ¿qué quiere decir? Que Jesús falló porque cláusulas alteró. Habéis oído, mas yo os digo. ¿Cuántos hay que, dijo Jesús, a los antiguos habéis oído, mas yo os digo? Y está cambiando. Y fuera de eso, Jesús no apedreó cuando debía haber apedreado. No cumplió con las leyes. No cumplió. ¿No es cierto? Porque hasta él llegó la Torá. A partir de él viene un nuevo convenio, un nuevo pacto en el cual se incluye a las naciones. La Torá no incluye a las naciones. Es prohibido juntarse con las naciones, los goyim. Entonces no podemos hablar de un pacto renovado a menos que se hable de un nuevo pacto que diga, el nuevo pacto sí incluye nuevas normas, pero un pacto renovado tiene que ser exacto al anterior. Parte de un error. ¿No? Así no sea. Usted y yo terminamos un contrato, vamos a renovarlo, tiene que quedar en las mismas cláusulas. Tiene que quedar en las mismas, pero si usted le va a agregar una cláusula o llegamos a un acuerdo de quitar o esto, ya no es renovarlo, es ahora un nuevo contrato, ¿o no? Vamos a hacer un nuevo contrato. De a partir de ahora me pagas así, pero si voy a hablar de renovar, no tenemos que firmar nada. Y Jesús no puede renovar nada porque él es el nuevo pacto. Claro, entonces él no vino a renovar. Entonces se pegan de que Jesús dijo, no penséis que vine a abrogar la ley, sino a completarla. Sí, pero ¿a cuál ley se refirió Jesús? A los mandamientos pequeños, que son a los 10 mandamientos que aún siguen vigentes, ¿cierto? Y de hecho no se refirió a las 613 ordenanzas porque ni la misma historia ratificaría esas palabras. Ni la misma historia. Entonces, ¿qué pasa? Ahora venimos, esa es una revoltura que los mismos judíos que se dicen ser mesiánicos, en vez de ser un buen ejemplo, lo que hacen es que no son buen ejemplo porque están detrás de la Torá, y es detrás de la Torá, que porque Jesús también era ortodoxo y empiezan a inventar una cantidad de cosas y que no tiene nada que ver con Jesús. ¿No es cierto? No tiene nada que ver con ese personaje. ¿Ya? Pero ellos están obsesionados por creer que están observando la Torá, cuando no la pueden ni observar porque son 613 normas que no las pueden observar. Y si así fuera, yo quisiera ver a uno de ellos matar a piedra a un hijo de ellos si le sale delincuente, que la Torá dice, si tu hijo sale delincuente, mátalo a piedra. Maten a piedra homosexuales. ¿Cierto? Y hay 600, usted sabe lo que son 613 normativas. Nadie pasa eso. Si en un país común y corriente, ¿cuántas normas hay de tránsito, de higiene, de no sé qué? Y uno con el transcurrir de los días más o menos va cumpliendo algunas. Como comentabas tú con el asunto de las langostas para pescarlas, normas. Normas, dice, tantas, todos los días hay normas, todos los días en los países, ¿sí? ¿No es cierto? Ahora van a cumplir estos 600 normas desde el punto de vista religioso. ¿Ya? Que ellos cumplen la Torá porque no mezclan leche con carne. ¿Y con eso qué? Cuando el apóstol dice que eso ya no tiene vigencia. Están confundiendo cuestiones de salud con religiosidad. Entonces, ¿a dónde van? A una ortodoxia, a una manera de vivir que no es la que Jesús enseña. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? El movimiento ese judío mesiánico está engañando a los gentiles que entran ahí y los obligan en el mismo problema que pasó Pablo
que pasó por estar judaizando a los demás. Están judaizando a los demás. Sobre todo están metiéndolos a algo que no viene del plan de Dios, porque el judaísmo no está dentro del plan de Dios. ¿Qué hace? Vamos a ver algunos apartes de eso. Vamos a leer un momentico Mateos 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan. Hasta ahí. Y la ley, la Torá, hasta Juan. ¿Ya? ¿Por qué? Juan, ¿qué viene a hacer ahora? Un aparecido en las costumbres que no tenían los judíos. Un aparecido. Ni siquiera visto como sacerdote siendo levita. A Juan era Ah, ojo. Claro, hijo de... No, y el papá no viene de... No estaba allá, no estaba en el templo. Zacarías, el sacerdote. La mamá no era Elizabeth. Elizabeth. El papá no estuvo allá en el templo. Era levita. Y María, la madre de Jesús, no era levita. Si eran primas. De Elizabeth. Entonces, te aparece Juan el comprometedor, que la costumbre del bautismo ni siquiera estaba ni en el judaísmo, entre comillas, y mucho menos en la Torá. No es el bautismo lo mismo que los lavamientos. Los lavamientos se hacían cada vez según las circunstancias que están ahí. Y era de los pies. ¿No es cierto? O todo el cuerpo, o de las manos. Pero aquí el bautismo, que no lo conocían los judíos, era el nacer de nuevo una sola vez. O sea, tanto que le preguntaron a Jesús, ¿tú con qué autoridad haces eso? Y les dijo, yo les contesto si me dicen de dónde viene el bautismo de Juan, del cielo o de la tierra. Discutieron, dijeron si decimos esto, si decimos aquello, total, le dijeron no sabemos, y yo tampoco les digo de dónde viene mi autoridad, porque el bautismo no lo conocían. Es una nueva fase delante de ellos, el nacer de nuevo. Y Jesús cumplió con el bautismo. ¿No es cierto? Ahí empieza una nueva fase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta los profetas hicieron su labor hasta que vino Juan el Bautista. La ley también, hasta ahí llegó. Ese era el plan de Dios. Vamos a ver el 22:40. ¿De qué? En sí mismo Mateo, estamos en Mateo. 22:40. ¿Qué dice en inglés? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ojo, ¿Cuáles dos mandamientos? échalo para arriba. Cuando viene le dice, sí. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y el segundo dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿dónde encontramos nosotros esos dos que con ellos se cumple toda la ley? En los 10 mandamientos, no en las 613. En los 10. Solamente en los 10 mandamientos. Dice, amarás a Dios está dentro de los 10, dentro de los 6 primeros mandatos. Los 6 primeros. Y los 4 se tienen que ver con el hombre. Entonces, en 2 se cumplen los 10 mandamientos. Él no estaba hablando de la ley dada a Moisés. No. Hablando de los 10 mandamientos. ¿Sí la entendimos? Perfecto. Ahora viene. Vamos un momentico a Romanos 2:12. Es más, está en un error ir detrás de la Torá. Los que dicen seguir a Jesús, que no tienen en cuenta que la Torá nunca la llevaron a la crucifixión, ni la Torá fue enterrada 3 días, ni la Torá resucitó, ni la Torá es la que se presentó ante Dios. Entonces, si siguen a Jesús, tienen que seguir a Jesús. Ok, vamos a leerlo despacio. ¿Cómo dice? Todos los que han pecado sin conocer la ley, los 10 mandamientos, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. eso. Si es por la Torá, cuidado con lo que se le viene encima, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos al 3:20 que dice. ¿En qué, perdón? Ese mismo Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, justo, claro. Más bien,
Mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Wow. Ok. Nadie va a ser justificado por la Torá. Porque la ley o la Torá, ¿cierto?, ¿qué demostró? Que había pecado en el mundo. Si no se encienden los 10 lucecitas llamadas los mandamientos, no se sabe que estaban pecando. Y si no es por las 613 normativas, no se puede llevar a la nación a no hacer lo que hacían en la tierra de Egipto. Se está siguiendo a Jesús.